cómo se siente esta soledad o no. No sé si soledad o tranquilidad. Qué forma de empezar ahora nosotros por R3 TV Argentina. Usted nos está viendo martes y viernes. Por ahora, ya veremos qué pasa. Porque nosotros tampoco salimos más. Hay una nueva promo dando vuelta, así que la van a recibir seguramente si nos siguen, o en Instagram, vayan al Instagram, @R3 TV Argentina, ok, ahí van a ver la nueva promo. ¿Por qué sale Paquito esto? No lo entiendo. Ahí está mejor. Bueno, estaba saliendo bajo el volumen, usted seguramente lo escucha más. Don Juan Carlos, solito está, ¿por qué dice? Permítame. ¿Cómo le va? No sé. Gusto saludarlo. Es gusto saludarlo. Así decía. Gusto saludarlo. Carlito Mena. Es gusto saludarlo. Sí. Y bueno, aquí estamos en la torre, como decía mi amigo Jorge, hoy martes 19 de mayo, siempre pasamos el anuncio de la torre porque los invitamos a que vengan acá a Billing y Güemes, lugar agradable si los hay, amable, acogedor, etcétera, etcétera. Hay gente trabajando en este momento, siempre hay grupos de personas haciendo alguna actividad o tomando un café porque tienen ganas de un café o nada, ¿no? En este día martes, como decíamos, 19 de mayo, digamos soleado. Y bueno, aquí estamos con el programa número 453, señores. 453 de 7 años, y esta es la octava temporada de este programa que hemos decidido llamar ahora nosotros, que transmitimos a través de R3 TV Argentina. Permiso, que voy a buscar un papelito, se le está acá, todo muy espontáneo. R3 TV Argentina, que es nuestra radio, que hemos creado ya hace 7 años, como decíamos, con nuestros propios equipos. Como verán ahí, no lo ven, pero tenemos un micrófono, mezcladora, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, le paso el tema. Bien, vamos a empezar directamente con la lógica, la presentación. Vamos a la presentación del programa. Volvemos, vamos como siempre a las efemérides. Hoy una muy curiosa. Ahora, cuando volvamos la vamos a hacer. Presentación, por favor. Presenta R3 TV Argentina, radio y televisión online. Aquí comienza Ahora Nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora Nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo de la habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo, desde Barcelona para toda Europa, RCR Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Aquí comienza Ahora Nosotros. Bien. Como decían por ahí, vamos que venimos, ¿no? Sí, así se dice. En una época los directores de cámara decían, vamos que venimos. Así empezaba la grabación del programa. Y no prestás atención, ¿qué está diciendo esto? Sí, vamos al programa que venimos. Sí. Vamos, claro. Igual me dio. Sí, los pelos, ¿no? Así que vamos a las efemérides en colores. Y como no está Alberto, por decirlo, en colores. Ay. Bien. Hoy vamos a hablar de un personaje, Si los hay, mítico del rock nacional. Un tipo sufrido. Muy sufrido. No hubo mucha información de su historia familiar. Es cierto, es verdad. Hay más de él sí. que de la historia familiar. Pero además, en general, estamos hablando, vamos a empezar a nombrar, sí. José Alberto Iglesias, léase Tanguito. Pero hay poca información y poca trascendencia, a pesar de que fue trascendente con su historia de vida, muchacho humilde, un padre vendedor ambulante, gente humilde, familia humilde, sí. Vivían en Caseros, ¿no?
Sí, él tomó el tren en Palermo siempre y ahí es donde muere justamente, pero Claro. eso ya vamos a llegar. Claro. Madre empleada doméstica, padre vendedor ambulante, y él, bueno, tan limpio, muchacho humilde, pero con muchas inquietudes. Pensemos que estamos hablando de los 60, ¿no? Él nació en el 45, no, sí, 45. Sí, en el 67 compone... No, espérate. Él muere a los 70 y pico. Muere a los 25 años de edad, 25 años. o sea que nace en el 45 a los... Sí, en el 60, por decir... No, pero. Entre los 70, 45, sería 45, 50 y 20, 70. Si él muere en el 71, lo interna, en el 72 muere, en el 72. Pero ya hay una anécdota, vamos a ir salpicando porque a veces seguir la cronología es medio mole, digamos, lo que va surgiendo, ¿no? Vos fijate lo que vos decías de su problemática, él vivía drogado. Vivía drogado. Sí, sí. Empeñaba la guitarra, compraba droga, juntaba unos mangos, volvía a sacar la guitarra. Tanto que le escondieron la guitarra en el estudio de grabación para que no la pudiera empeñar y la tuviera para cuando tuvieran que grabar. Pero vos fíjate que hay una anécdota que conoce todo el mundo, que es el inicio del gran tema del rock nacional, La Balsa. ¿Me acuerdan? De los Gatos. Lito Nevia en ese momento, la figura máxima de los Gatos. Pero ¿sabes qué eso? Te interrumpo. No, dale. Porque ellos paraban en la Perla, En la Perla, del 11, y en la Cueva, que estaba en Pueyrredón y Juncal. Y es decir, arrancaban en la Cueva, haciendo música, rock, la noche siempre, y en la madrugada, ya al amanecer, iban para la Perla del 11, Sí. y allí se quedaban chupando, charlando, como Un si vos- eterno café, pues no tenía ni guita para pagar nada. como si vos drogados por ahí, que no es un prejuicio lo que decimos, sino que bueno, era su vida. Pensemos en los años 60, que era una época muy turbulenta Sí, en todo sí. sentido. Y en el baño, esta es la anécdota que yo pude ver, en el baño de la cafetería, a él le dice, che, mira, tengo este tema de la balsa, qué sé yo. Y con Lito Nevia, como le decís vos, arman. Ya, yo medio viví un poco eso, porque unos años después yo tuve mi propio grupo de rock. No sabía. Sí. Lo que pasa es que cuando estábamos en el colegio y cuando nos empezamos a ir en todas las materias, nuestros padres nos vendieron todos los instrumentos. Así que no duró mucho. Pero él había empezado un verso que era: estoy muy solo y triste acá en este mundo, De mierda. abandonado. De mierda. Pero no lo puse en la canción. En la canción lo sacaron, No. este mundo abandonado. En este mundo abandonado. Pero lo que yo entiendo es que había una coma que después no aparece. Porque no es el mundo abandonado. En este mundo Coma. abandonado. Estoy muy triste y solo. Entonces, él empieza con ese tema, con esa frase, y no le daban no le invocaban cómo seguirlo. En la Perla no podían tocar instrumentos, no podían hacer ruido. Ahí es donde se van al baño a hacerlo. Y con Lito Nevia, en un rato sacan la canción. Y vuelven, la escriben, la anotan y bueno, queda como poco más que el himno del rock nacional, La balsa. La Balsa. Eso fue el origen, podríamos decir, del rock argentino, porque hasta entonces el rock era en inglés, todo era en inglés. Bueno, Se cantaba los Beatles, se Beatles, cantaba claro. los Rolling Stones, Elvis. también. todo se cantaba en inglés. Y El rock nacional. la frase, porque estoy buscando una frase que me quedó grabada, que era una frase que Javier Martínez, el baterista de Manal, le decía siempre. Javier Martínez era un poco el que lo apoyó siempre cuando él no podía grabar, porque había mucha problemática con Tanguito por su droga. Le decía: en el baño de la Perla compusiste la balsa.
eso era decirle, sos capaz de cualquier cosa, hermano. Es más, cuando en los estudios Mandioca, uno de los dueños era Ben Molar, uno de los más conocidos, iban a grabar. No tenían que buscar por la comisaría y por los hospitales para grabar, pues no iba. Cuando lograban colocar ahí, estaba con la gente de Manal, con los demás, y no coincidían los tonos, no coincidían los compases. Pero el tipo era un genio, él creaba una canción en el momento. Tanto es así que este mismo Javier Martínez, diciéndole la frase siempre, recordad que vos fuiste el que compuso la balsa, o sea, vos sos el iniciador del rock nacional, en un baño lo hiciste. Entonces Javier Martínez, del lado de los controles en la compañía de grabación, y Tanguito en el estudio, como no le invocaban, lo dejaban. Él se quedaba con su guitarra, los demás hacían como que se iban, pero Javier Martínez dejaba prendida la grabación. Y cuando todo, dicen que era una melodía tremendamente romántica, las letras eran excelentes, pero no grabó nada. Todo es post-mortem. El único disco que hay de él completo se llama Tango, que lo saca Javier Martínez después de que fallece. Es un disco en el cual está en bruto todo lo que sucedía en ese estudio: risas, comentarios, rasguidos de la guitarra, pedazos de canciones, canciones enteras. Todo un homenaje a Tanguito, hecho por Tanguito, pero después de haber muerto. Un Tanguito que, curiosamente, como vos bien mencionaste, partían del boliche de la Cueva, que estaba en Pueyrredón y Juncal, y a veces se quedaban ahí, a veces después se iban caminando hasta la Perla. Tanguito era un tipo que te cantaba una canción en la Perla para que le pagaras un sándwich y un queso con leche, porque no tenía guita. Se iba caminando hasta Palermo para tomar el tren. Y en la Cueva es curioso porque Sandro era uno de los dueños de la Cueva. Sandro tenía en ese momento Sandro y los de Fuego, una agrupación de rock. Dale, por favor. Antes, él no tenía un mango, pero con esta canción de la balsa, sí, cobró $50.000. Se vendieron tantos discos. Sí, dicen pero no. Espera. Se la gastó toda. Entre droga, toda. ¿no? Es decir, un hombre que vivía al día totalmente, ¿no? Ojo, terminó en el Borda. Terminó en el Borda y se escapó. Espera, sí. Sí, dale. Pero tenía una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Si no importa cuál, no dice, no averiguar. No, lo que dice la historia legal es que, pues fíjate, según el protocolo, ¿no? Tanguito fue detenido reiteradas veces bajo la severa ley de estupefacientes y por vagancia, claro. La vagancia se lo ponía de paso, ¿verdad? En 1971, tras pasar por la cárcel de Devoto, la justicia civil lo declara demente y lo interna en la unidad 20 del Hospital Psiquiátrico Borda, en una sala destinada a presos con problemas de salud mental. Durante su internación, su salud física y mental se deteriora. Vos que entendés esto, es lógico que en un lugar así... Absolutamente. Se deteriora. Sí, no solo es cualquiera. Porque tu entorno no te ayuda para nada. Se le aplicaron tratamientos externos, se le aplicaron tratamientos extremos para la época como electroshock. Terrible. Hoy sería una terrible. Hoy son terrible. Shock insulínico. ¿Qué manera? Apagó por completo su personalidad creativa y dañó severamente el sistema nervioso. Quienes lo visitaron en ese periodo revelaron que habían perdido al músico carismático que era en la época, ¿no? Que el electroshock te quema las neuronas, es una cosa terrible. Entonces, Y el 19 de mayo del 72 se escapa, se va caminando, llega hasta la estación de Palermo y ahí es donde muere. Y hay tres... de Palermo del Pacífico. Pacífico. Ahí hay tres hipótesis. Uno, accidente,
Bueno, atropellado por la tele. Pero las hipótesis son: uno, accidente porque pasado de merca, el tipo se pone a caminar por la vía y se lo lleva puesto al tren. Segundo, suicidio. No accidente, deprimido y quebrado, dice la hipótesis de los rockeros, por los tratamientos psiquiátricos decide arrojarse las vías. Y la tercera, homicidio institucional, que es lo que sostiene que los policías y guardias de la época lo reconocen, lo persiguen y lo empujan al tren. Esa es media rebuscada. Es media rebuscada. Pero, como sea, Sí, muere mal. mal. Digamos que por su estilo de vida, que era trashumante, nochero, Sí. yo me quedo con esto de que por ahí, pasado de drogas o de alcohol, te trastabilló, no sé, empezó a caminar por la filial, Sí. el tren lo atropelló, ¿no? Sí. No te olvides que venía del Borda, que además el Borda no cura, enferma mucho más todavía la locura, entonces también tiene que ver con Pues que eso. a mí me pasó una cosa: yo solía ir al Borda a llevar ropa, a ayudar, los sábados, y estaba esa radio de la Colifata. Sí, la radio, que sigue estando. Sigue ¿no? estando. Y me pasaron un sábado una anécdota, 2 sábados, 2 anécdotas. En una me pongo a hablar con un tipo, con una certeza hablaba ese hombre, con una seguridad, más que nada para meternos en este mundo del Borda, no tiene nada que ver con Tañito, pero hace a lo que vos decís, ¿no? Lo invito a tomar un café, ahí al barcito, y me cuenta su historia, su vida, su familia. Y yo, ¿qué hace este tipo acá? Me la comí toda. Y de pronto algo pasa. No, me voy y no entendí nada. Al sábado siguiente volvemos, iba con mi señora, llevamos ropa, ya te digo, ayudamos, pasaba un rato con ellos, y me encuentro con otro. ¿Con otro? Otro escritor, poeta, autor de no sé cuántas cosas. Ya venía cubierto de que, porque ahí me había enterado que el otro no había verseado. Claro. Bueno, a este no le di No bola. te había verseado, se la cree que es lo gordo. Bueno, la seguridad de él, de la familia. Ah, Entonces, a este otro ya, viste, medio con recelo, que lo habían puesto ahí porque habían hecho un acuerdo de la familia con el juez, para hacer algo que hace con su guita, todo eso. claro. Y yo me voy a decir, bueno, puta, otro más. Sí. Llego a casa y digo, ¿puedo googlearlo? Claro. ¿Podés creer que era cierto? Mirá. Estaba en litigio el caso del tipo, estaban los poemas que había escrito, los libros que había publicado. Vos no podés inventar eso y estar en Google. ¿Entendés? La cara de él. Y que estaba en litigio el tema de que estaba encerrado por la cuestión de que alguien lo había denunciado como que no estaba en sus cabales, no sé cómo se dice, en sus funciones mentales, y obviamente lo declaran insano para temas legales, y alguien se haya Ahí le hicieron supuesto. una cama, seguramente. Claro, pero, Lo internaron por loco y no era loco. claro, pero digo, las dos carátulas, ¿no? Sí. El que me convenció y el que no me convenció. Me convenció que era Napoleón y no, Bien. era Ahora, Juan Manuel. yo pensaba, a lo mejor se salva el que está más seguro. Porque el otro sabe que está ahí por una cama que te hicieron. Y a ese lo volteas. Sí. Se voltea fácil. Salvo que tenga fuerza de no sé dónde. Pero solo ahí se va todo. Y el otro, como seguía creciendo, queda de jefe. Hay como un cuentito del Borda donde estaba el supuesto loco apoyado así mirando para afuera y abajo había un auto, un señor Debe decir que bueno. que se le pinchó una rueda, qué sé yo, y no sabía cómo hacer y se lo miraba. Y de abajo lo mira y dice, ¿qué mira? Miro. Si agarra una tuerquita de cada rueda y se la pone. Claro, el tipo había perdido las tuercas de una de las ruedas acá. No se ve. Sí, agarra yo lo hago sintético y rápido. Si toma una tuerquita de cada rueda de las 3, me quedan 3 ruedas y pone la cuarta rueda. Mira vos, qué bárbaro. Sí, yo estoy acá por loco y no por pelotudo. Que es así, no es como. Claro. Pero además, la locura también tiene estados de conciencia, ¿no? Por eso cuando
Este hombre te comentó que era real lo que te comentó, el segundo. Sí, sí. Sí. Bueno, pero volviendo a... Sí, volviendo a Tanguito, en sus estados de conciencia, Sí. que componía lo que componía, Tremendo. pero también en sus estados de no conciencia, También. la creatividad se libraba, ¿no? Claro, claro. Y en esa cueva, que era de Pajarito, Saguri y de Sandro, fíjate vos, que le llamaban la cueva de Sandro, primero le llamaban la cueva de Sandro. Después se vendió y se perdió la mística de ese lugar, ¿no? También fue perseguido, estamos hablando de los 60, una niña, Claro. se perseguía por todo. Claro, una época difícil. Pelo largo, Sí. chao, al diablo. Y ahí, Tanguito subía a un escenario muy simple, muy chico, subía y se ponía a tocar. La gente hablaba, ¿verdad? De ruido, de boliche, todo eso. Y poco a poco el sonido iba calmándose y quedaba la voz de él y su guitarra. Nadie sabía que cantaba, porque lo estaba componiendo en el momento. Qué bárbaro. Y el tipo tocaba con una suavidad, con una dulzura. Y nadie entiende cómo es que todos los demás, que alguna vez también se dieron, pero como todos los demás son quienes son hoy, un Charlie García, un Nito Nevia, un bueno, Cerati, todos los que hoy son grandes, viejos que vuelven, Puso la versa con él, ¿cómo se llama este? Nito Nevia, También, todos estaban ahí. pero todos están en otro ¿Qué es lo que no lugar, se puede entender? Decimos? como él no pudo, No, hay gente que puede, gente que no pudo salir. No pudo salir. Vos sabés que por qué decían Tanguito, porque él bailaba, y en esa época, Sí. de los 60, los bailes de los fines de semana, no los de ahora, bueno, sino ir a bailar, era todo un tema, y la gente se destacaba porque bailaba bien el tango o el rock, y este muchacho bailaba muy bien el rock, pero le pusiste, bailate un tango, tanguito, y él bailaba muy bien. Sí, bailaba muy bien. Y de ahí aparece el nombre, El el Tanguito. apelativo de Tanguito. Tanguito. Bueno, en Tango Feroz, Tango Feroz. la película, se rescata la figura de Tanguito justamente no por el tango, sino por su historia y todo esto que hemos contado. Y Tango es el nombre que en el estudio Mandioca le pusieron a ese único tema de disco, sabemos, disco de la CD. 33. Sí, la primera versión se grababa en 33, pero ya en el estudio, cuando el tipo lo recupera, ya había los primeros CD. Pero eso creo que salió en un play que se llama Tango porque era rarísimo. Estaba en la charla, el pibe dijo, el del estudio Mandioca dijo, vamos a rendir un homenaje a Tanguito con un disco que se llama Tango, del año 71, 72, y vamos a ponerlo tal cual está. Porque esto era él, esto que pasaba en el estudio, se reía, hablaba, tocaba algo, cambiaba de instrumento, pero es un personaje que quedó con suerte en la historia del rock. Lamentablemente al morir tan joven no produjo más nada y no llegó hasta hoy como un Nevia, como Charlie García, como por demás. Hoy sería nunca. No trascendió como Charlie, como Tito Nevia. Y no, porque no. Porque murió muy joven, 25 años. Pero bueno, esto habla más, una reflexión nada inteligente, nada importante, pero en una época de mucha droga, no es una crítica, sino que No, había no, mucho- no, en la no. noche había mucha droga, mucho alcohol, y era el hábito, no es que era señalado el tipo que se drogaba en este ambiente artístico, sobre todo musical, y este muchacho estaba muy tomado por la droga, ¿no? Sí, más que los demás. ¿Eh? Más que los demás. Se pasaba. Más que los demás, las estaba noches- pasado de ropa, Sí, ¿no? sí, pasaba las noches en la Perla. Sí. Yo he pasado noches en la Perla estudiando, porque estudiaba en la Ah, sí, universidad. la perla famosa de la... Porque era ese y el bar Ramos eran los únicos caminos las 24 horas. El Ramos, en Corrientes Ah, sí, y Montevideo. sí. Estaba abierto las 24 horas. Y Que lo cerraron hace poco. sí, ese y el de enfrente, el que iba, que La no Paz. me acuerdo. La Paz. No, la Paz era de la esquina, de Callao. ¿La quién? No, ópera era de la esquina de Callao. La Paz, perdón, Sí, tenés sí. razón, me equivoqué. No importa. La Paz y el Ramos
La Paz es el lugar de encuentro. Yo iba Los ahí intelectuales. y toda la gente sale ahí. Iba ahí. Bien. Yo iba ahí con un amigo que te cuento a veces que es médico que vive en Estados Unidos. Sí. Íbamos a la tarde a la salida del colegio a charlar con los autores. Ajá. Y charlamos con Homero Mansi, con Virgilio Espósito. Y nos quedamos charlando. Y dos tipos, claro, había dos pibes de colegio que les interesaba hablar con gente grande. Y nos íbamos a ir a la Paz. Un bar también que, bueno, en su momento ya no. Claro, hubo una época en Buenos Aires que dejó uno los viejos ya no iban y los jóvenes no iban. Estamos hablando, yo te iba a decir lo mismo, de una época muy particular, ¿no? De la noche de Buenos Aires, era esa que estamos hablando, ¿no? La Paz, el Barramo, Corrientes, no solo por los cines, sino que era la calle que nunca lo Cierto, muchos muchas movimientos, librerías. pero no muchos movimientos extranjeros, sino de porteños. Sí. El porteño iba a ir a Corrientes. Era muy hermoso, yo tengo muy buenos recuerdos de la noche de Buenos Aires. Buenos Aires, la gente de los teatros no podía ni caminar. Pero en épocas de matiné, vermú, noche y trasnoche. Ir a comer a Pipo, el famoso Pipo, que Oh. no existe, pero en aquella época Pipo era... Queda uno, queda en el Paraná. Claro. El que se dio fue el de Montevideo. La noche de Buenos Aires era muy hermosa. Y bueno, era un ambiente, y estaba un ambiente también de los músicos, que, bueno, la droga era lo habitual, no estaba cuestionada, estaba perseguida, Sí. pero no estaba cuestionada. No, pero recién empezaba, no se sabía, esto del crack no existía, éxtasis Claro. no existía, a lo mejor era la droga más pura, pero era... Y Pero a Tanguito se lo comió la droga, Sí. ¿no? Y ciertas características mentales de él, que yo no la conozco mucho. Y para No quiero meterme mucho porque lo conozco, yo soy cuidadoso de eso, pero se ve que había, para parar en la borda, sí. que había algún tema ahí. Pero aparte, para que de toda una generación de músicos, él debía estar trayendo, vos no entendés más esto, debía estar trayendo una historia diferente. Absolutamente. O Que no la sabemos, no la algunas cosas que no conocemos. la sabemos. Pero sí, evidentemente viene lanzado por alguna historia y por sus características de personalidad que lo llevaron a este final, ¿no? Sí, sí. Bueno, Hablando hablando del final, del final, así tendimos ahora a este chico. honor, hicimos honor. Sí, a Tanguito, Sí. a quien alguna vez Alito Nevia se le acusó de haberle robado la canción, pero en realidad siempre él estuvo mencionado, ¿no? Sí. Y bueno, así lo recordamos como hacemos siempre con alguien de la Argentina, Claro. en las efemérides de hoy, a Tanguito, el que va a saber si me dé vuelta Tango Feroz, o el que, bueno, acabo de recordar ahora con nosotros. O cada vez que escuche la balsa, pensar que esas primeras frases, que solo estoy en este mundo abandonado, lo escribió un pibe que estaba solo en el mundo Sí. y él se sentía abandonado. Sí. Porque inclusive en La Perla, como él se ponía así demasiado drogado, se iban separando la gente que estaba con él y él quedaba sentado al fondo. Ah, sí. Y muy pocos lo acompañaban. ¿Solo? La Perla era una L, Sí. ahora hay un mostrador Estaba en latinoamericano. Pueyrredón. Tiene Porredón, Y en realidad Jujuy y Rivadavia, porque Sí. ahí cambia el nombre. Era una L, que al lado está el hotel, La Perla, que está arriba, y vos tenías, yo me acuerdo, para estudiar nos sentábamos sobre las ventanas de la calle Rivadavia. Sí. Después estaba toda la L que daba por Pueyrredón, y él estaba al final, en las últimas mesas que daban sobre Jujuy, en ese caso. Y algunos se acercaban, muy pocos, sobre el final, más que nada, porque al principio sí, era todo un grupo. Iban a la cueva, volvían, componían, de hecho compuso con Lito Nevia. Sí. Pero a medida que veían que el tipo se iba cada vez más y no había forma de traerlo, y bueno, a lo mejor eso también colaboró, ¿no? El ir dejándolo solo. Bueno, Él viera que todo el grupo estaba allá y él estaba acá. Bueno, pero también tiene que ver con su personalidad. Hay una película, se ha hecho una película. Tango Feroz. Tango Feroz. Que el actor es este chico. Fernán Mirás. Sí. Por eso decía que es un buen recuerdo, Sí. un buen reconocimiento a Tanguito. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a una pausa, Dire, y ya, volvemos. Dale, gracias. Ahí está. Bien.
sea que esto nos llevó del... TFP, Transporte y Logística. Transporte, almacenaje, logística, distribución. Todas las soluciones para el transporte de todo tipo de cargas, incluidas mineras y peligrosas. Salta, Tucumán, Buenos Aires, Santiago de Chile, Iquique y Antofagasta. www.tfp.com.ar más 54 387 435 0948. TFP, Transporte y Logística. Seguí con nosotros, seguí con R3 TV Argentina Radio y Televisión Online. Seguí nuestra web www.r3tvargentina.com.ar. Media hora para... Pasada la tanda, espero que me ubico bien, pasada la tanda, acá estamos de vuelta. Esto de tanguito y lo que decíamos de sus orígenes, ¿De qué? de que no hay información de sus orígenes como para poder tratar de entender qué lo llevó a eso y en esa magnitud. Sí. Porque si había drogas, si había alcohol, si lo que sea, evidentemente todo lo demás está todavía. ¿Qué cosa? Todo lo demás, músicos de la época. Ah, sí, claro. Pero él estaba como sobrepasado en su consumo, era, viste, no comía. O sea, a lo que voy es, ¿cómo es el origen de eso? ¿Está en el origen de la persona? ¿Está en su entorno familiar? Porque eso tiene que haber empezado mucho antes de que él fuera a La Perla. Es una conjunción de cosas, ¿no? Por un lado, el entorno familiar, como bien decís vos, sin conocer la historia, hablemos en general. Sí, en general, claro. El entorno familiar tiene mucho que ver y también las características personales, ¿no? Yo percibo, habría que investigar, que había como una cuestión de mucha soledad interior, ¿no? Además de ser un artista, por el arte, por la música, por el creativo, que eso va paralelo a su manera, a la personalidad. Tengo una sensación como de abandono, de soledad del mundo familiar, pero hasta ahí llego porque no tengo mucho más para decir de él. Ahora, también podemos pensar, digamos, tanguitos de nuestra generación, más o menos. Sí. Más de la mía que la tuya, de los años 40 y tantos. Sí, sí, correcto. Entonces nos remitimos a cómo se vivía en esos momentos. Hace un rato hablábamos de eso fuera de cámara. La vida familiar, cómo eran educados los hijos, cómo era la vida familiar y la vida social, ¿no? Donde había como leyes ya incorporadas, establecidas de cómo tenía que ser la vida, ¿no? Para los hijos, que el colegio, que el trabajo. Está bien, hoy en día también, pero hoy hay otra flexibilidad. Estoy hablando de cierto grado de represión familiar. Y eso que ya venía,
porque estamos hablando de, a ver, una generación que nació en los años 20, ponele, Sí. que heredó de pronto, bueno, temas, a lo mejor, la inmigración Claro. tuvo su golpe muy fuerte, Tiene que ver con eso. viniste sin nada, conseguiste la mano atrás y la mano adelante, tuviste que hacer tu vida, ¿No? Gente sufriente, digamos. gente sufriente. Hay una miniserie muy buena que se llama Vientos de Agua, Sí, de claro. Campanella, que lamentablemente fue muy maltratada por Canal 13, porque cuando la pasaron por primera vez la ponían a la 1, a las 2 horas, la sacaban, la cambiaban de día, y si alguien la puede ver toda completa, Vientos de Agua, búsquenla. Impresionante. Una de las primeras producciones donde la Campanella, por una miniserie monstruosa, una producción de loco. ¿A dónde vamos? Ahí venían en un mismo barco judíos, polacos, españoles, italianos, iban a los conventillos, vivían como podían, pero iban saliendo. Y terminaban construyendo su casa, otra más para los hijos, y así. Pero era como una generación que se resignó a, bueno, yo por lo menos voy a dejar lo que pueda, ya que no puedo hacer otra cosa. La que te dice, ya que yo no puedo estudiar, pero vos tenés que estudiar. El famoso hijo del doctor, ¿no? Había un espíritu de sacrificio. Sí. Primero, venían de una educación en general, los inmigrantes eran hijos de campesinos de distintos Sí. países, gente humilde, Sí. gente que vivían para trabajar y comer y Sí. dormir, que está muy bien, pero bueno, no había otra posibilidad de educación, la mayoría venían con un primario, con los que tenían un primario, Sí. sí, secundario. Claro, sí, los inmigrantes eran gente humilde que venían a hacer la América, la famosa América, ¿no? Y entonces, como decís vos, se concentraban en conventillos y había todo tipo de nacionalidades, hay italianos, húngaros, Sí, sí, italianos, no. españoles, y de ahí surgían los hijos. Tanguito, por lo visto, es un ejemplo, como tantos otros, de gente humilde que se formaban medio, los que eran humildes, a los ponchazos, que no tenían una posibilidad de educación, de colegio, pero no cabe duda que fue una época, un tiempo fundamental, importante, que marcó una manera de funcionar. Igual, cuando digo la manera de funcionar es, casi todos somos provenientes de españoles, italianos, otros países, con una educación muy rígida, si vos querés, en cuanto al estilo de vida, ¿no? Sí. Que había que almorzar al mediodía, que había que merendar, que había que cenar, que había que ir al colegio, lo que podían. No, muy poca comunicación de padres con los hijos, muy poca. Por lo tanto, los hijos nos criábamos en la calle, los que se criaban en la calle. Hablo de clase media. Un buen término, de cualquier manera. No No, quedarse en la calle como... por eso digo, había una educación familiar de sacrificio, de lo que es el estudiar, el trabajar, espíritu de sacrificio, pero bueno, los de clase media baja se criaban en la calle, jugando donde se podía jugar a la pelota, donde Sí. se jugaba a la mancha, la chica, y bueno, te hacías a los ponchazos, ¿no? Pero no había una deseducación por estar en la calle. No. No caías en el problema que hoy... No caías en el robo, en la Ahí delincuencia. eso No. La calle no era eso. Eras un atorrante de barrio, pero que no llegabas a extremos de ser un tipo que tenga la cabeza para robar o matar. No. Con costumbres callejeras, donde te corría el policía, que venía el autito de policía, salías corriendo, que jugabas en la pelota, que ibas a bailar los fines de semana, a los 16, 17 años. Era lo más común para la gente de clase media baja. ¿Qué dicotomía, Sí. si es y lo es, a A lo mejor ver. no lo es? Vos estás hablando de una familia con una problemática jorobada porque volvías a empezar en un lugar que a lo mejor no conocías el idioma. No Sí. te olvides, eso es lo que yo quería decir antes. Lo que significaba emigrar, o sea, la inmigración, de un país tan lejano, donde para llegar en barco a la Argentina
tanto España, Italia, 30 días de barco, Sí. todos metidos en la bodega, no es que venían en primera clase, No, claro. venían como traen a los... Bien, dormían todos juntos en lo que es la bodega, que es un lugar grande, y bueno, dormían. Bueno, lo que significaba para esa gente irse de su país, jóvenes, 20 años promedio, y llegar a un país desconocido, a Buenos Aires, venían de pueblos, y empezar a adaptarse, por eso terminaban en conventillos, que era una forma de apoyarse, ¿no? De vivir en colectividad, Sí. de sostenerse, pero toda gente de trabajo, obrero, trabajo primario, ¿no? Esa gente que tuvo... Y además, Sí. para darte el pie, Sí. veíamos los hijos que, bueno, nos obligaban a ir, y está muy bien, ir al colegio, de tener ciertas conductas sociales, ¿no? Vos fíjate, yo creo que, al menos el caso no fue necesariamente fue. así, No pero no importa. La mayoría. Fue una cuestión de generacional. Claro. Esa persona tuvo a quien hubiera sido mi padre. Claro. Después me tuvo. Nosotros, por nuestra edad, vivimos, creo que algo que ellos mantenían y rescataban como fuera, que era el concepto de familia. Se cenaba todos juntos, se tomaba la leche. Se tomaba la leche. A las 5 venía a tomar la leche. Ponele que almorzar a Sonópola, Sí, con el no, padre, no, se desayunaba. Sí. Generalmente el padre volvía a almorzar en la casa. Sí. Y cumpleaños, fiestas, santos, se celebraban los santos, el día de Santa Era. Yo me acuerdo que mi papá me venía, y estoy viniéndome para acá a propósito, mi papá me venía a buscar, por ejemplo, yo no me acuerdo de la iglesia, me venía a buscar al colegio y llamaba a la dirección y decía que por favor lo dejaran salir antes, Blue Bonín, por tal cosa. Y yo no me acordaba, iba a buscar, estaba mi papá, íbamos cambiando, íbamos a lo de mi abuela, porque era el santo de mi abuela. Entonces se celebraba el santo, además del cumpleaños, además de Navidad, todo eso. Pero hasta nuestra generación, hasta una edad de nuestra generación, había como un culto a la familia. Sí. El domingo era los campaneros, ¿no? El domingo es sagrado. Pelea, como quiera, pues la pelea era de la televisión. En realidad no pasaba todo eso. Pero que yo me acuerdo de mi abuela, venía mi mamá con mi papá, el hermano de mi papá con la mujer, los cuñados, entonces las cuñadas charlando, contándose de la semana, los quilombos con los chicos, ayudándole a la suegra, que ya había preparado todo, a poner la mesa, los hombres por un lado hablando de sus cosas, los chicos jugando, pero era como que yo personalmente esperaba el domingo. Claro. ¿Eh? Claro. Y, Es un buen recuerdo. claro, y después, bueno, no había solución de continuidad, porque terminaba de comer tarde, a lo mejor a las 4 de la tarde y a las 5 se te terminaba la leche, y había con factura, lo que sea, y el living y todo eso. Sí. Y qué cosa que esa generación que tuvo que dejar una familia para venirse solo, La generación de nuestros padres, digamos. de nuestros padres, de nuestros abuelos, en mi caso, ponele, tuvo que dejar una familia, lo primero que hizo fue mantener a la familia, Claro. como fuere, pero la familia donde ellos eran los grandes, ¿No? La familia que ellos formaron. claro, porque ellos venían de no ser los mayores, No, eran los hijos. claro, Se transformaron en padres, ahí está, y mantenían esa costumbre de tener la familia unida. claro, ahí está, y nosotros ya, yo siento que en mi caso el domingo no existe. No existe. El sábado. Sí, pero ¿qué domingo? Es bien. El domingo de la comida al mediodía, Sí. con toda la familia. Sí, Nosotros durante muchos años, mi familia, nos reuníamos en la casa de mi madre y mi padre todos los domingos, que éramos como 12. mi madre y mi padre, está diciendo vos. Mi madre y mi padre. O sea, tenía que estar ese estamento Sí, sí. que era el que lo creaba. Claro. Y nosotros somos 2 hermanos y con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, sean padres, abuelos, nietos, durante muchos años. Y eso fue desapareciendo y hoy el domingo es lunes, martes, miércoles, lo mismo. No hay un domingo
convencional, clásico de aquella época, que uno lo recuerda con cierta añoranza. Las fiestas La fiesta. eran el 24. Se esperaba la fiesta con unas ganas de chicos. Sí, bueno, pero el 24 era obviamente la cena del 24. Pero el 25 se volvía. Claro. Y volvías a comer, y a veces algo lo que había, o una cosa diferente. Claro. Era mi familia, olvídate que mi abuelo se bancara lo mismo. No, otra cosa. Otra. El 31 y el primero. Y viste, Entonces, había, la pregunta es, ¿fue todo tiempo pasado fue mejor? a ver, ¿O estamos añorando? no, yo creo que esa vieja pregunta de artística, porque le corresponde a ver. Claro, esto venía todo el tiempo. Claro. Fue ese tiempo. Pero Nosotros que lo vivimos podemos decir, lo estamos recordando, no sé si con alegría, pero con añoranza, Añoranza. y lo cual implica que hay un dejo de, Claro. ¿no? sí. Y yo no sé si te puedo recuperar. Yo durante mucho tiempo quise, bueno, yo, por ejemplo, en mi segundo matrimonio, cosa que no hacíamos en el primero, decoraba toda la casa. Buscaba, porque mi abuelo decoraba toda la casa, y el regalo para todos. No había quien se fuera de la casa sin un regalo. No podía existir. Está bien, otra economía, otra Argentina, otro mundo. Sí, eso es así. Pero hoy en día, inclusive hasta con los chinos dando vueltas, creo que yo por lo menos trato de, aunque sea algo, porque creo que ese momento de ver un paquete abajo del árbol y tu nombre en el paquete, no te lo saca nadie. Y abrir el paquete, yo me acuerdo porque éramos un montón en la casa, papel de regalo por toda la casa. Pero gente por toda la casa, mirá. ¿Entendés? Y, a ver, la pregunta que vos decís es muy válida. Si pasó fue mejor. Primero fue pasado, punto. Ya está. Porque si vamos a empezar a vivir de eso, No. pequemos, nos tiene el pie, No, ¿viste? Por no decir un poco más arriba. Reflexioneme. ¿De qué sirve recordar aquel momento como reflexión? No si era mejor o peor, pero da la sensación de pertenecer, de pertenencia al grupo familiar. Había algo que te juntaba, que te unía. Más todos los rituales de lo que significaba, estamos hablando de las fiestas, pero también las empresas en Navidades se venían preparando para esas fiestas y todos los empleados tenían sus regalos, tenían el brindis de fin de año, que todo el mundo lo esperaba. Esperabas, no sé si era porque éramos chicos, esperabas esas fiestas con otra ansiedad, con otra alegría, con otra esperanza, que hoy se ha diluido en la sociedad. No es ni mejor ni peor, se ha ido transformando, ¿no? O sea, como se han ido transformando los domingos en familia. Hoy, como dijiste vos, los domingos no existen. Cada uno existen de otra manera. Cada uno hace la suya, por ahí no termís un rato a la tarde. Capaz que hay. Yo no digo que no haya. Acá en Buenos Aires no creo. Ahí está. Yo por provincia sí. Compañeros míos de colegio que viven en el interior, en el campo. Ahí sí. Ahí sí, las familias se ven, pero además están todos juntos, porque hay casas. Y uno vive en la casa, la otra casa está al lado. Entonces, por ejemplo, esta chica Soledad Pascoruti tiene la casa de ella, la casa del hermano a 20 metros, la casa de no sé quién más a 30 metros. Y comen todos juntos. Uno empieza al galpón que tienen y es religioso comer con los tipos. O sea, que se mantienen las costumbres. Es el interior, está cerca, podés, pues también está una cuestión económica. Una familia, ponerle 2 o 4 abuelos que todavía vivan, 2 o 4 padres, 2 o 4 hijos, dar de comer a 16 personas, ¿viste? No es pavada. Los departamentos no tendrán 16 personas. No, se puede compartir los gastos, claro, pero vamos a que esa primer logística que tenía toda una mística en el cual el abuelo demostraba su poder a través de eso, ¿no?
acá se come porque yo hago, la abuela hace la pasta, yo como la guita, vienen acá. Ahora la pregunta es, ¿eso que el abuelo era el jefe de familia, o el capo de la... ¿ha dejado alguna enseñanza al día de hoy a nosotros? ¿Algo positivo? Algo como para decir, mira, esto es para tenerlo en cuenta, lo que sea. A lo mejor alguna cosa sí, creo que es un principio de lo que después se llamó machismo, en el cual el hombre, como es el proveedor, el cazador, el que tiene que hacer ¿Sigue todo... siendo así hoy? ¿Es el proveedor, el cazador o la cosa así? No, creo que siempre creo que se emparejó. Pero, de alguna manera, vos sabés hoy que a lo mejor una mujer no gana lo mismo, igual todavía nivel, se sigue con con un hombre. ese machismo. Es como que, vos fíjate cuando hablamos del ser humano, el humano, el hombre en la sociedad, o sea, hasta nuestro léxico no habla del ente humano, por llamarlo de alguna manera. No, las mujeres dicen, porque los hombres piensan de esa manera y nosotros Claro. pensamos Sí, distinto. son todos iguales. Las mujeres hablan, tienen otro léxico, a pesar de que hoy en día, por una cuestión de modernidad, entre comillas, de ser cool, tanto los hombres como mujeres en televisión que me gusta, hablan como carreros. Bueno, la E, esa que dijeron algunos, que por suerte le erradicaron, viste, alumnes, El otro día lo escuchaba el presidente hablar como si fuera un chico, un adolescente, bueno, apuñado. pues Eso es una cosa, y ¿cómo puede ser que este hombre no haya alguien que diga, pará? O sea, tenés una figura que sos el presidente, no sos el muchacho de la calle, pero bueno. Bueno, fíjate, la familia era una institución, Era, ¿no? Ya no es. el presidente era una institución. Sí, era. Sigue siendo. Sí, pero cada No, uno... no en la figura de Milei. Pero cada pero- uno lo fue perdiendo dentro de su campo. Lo cual implica que así como el presidente está destrozando, bueno, Sí. destrozando la figura institucional de un presidente, que Sí. es una estadística, estadística. Bueno, a lo mejor es una estadística, el único presidente que es, pero una estadista que supone vos tendrías que, la metáfora es tendrías que mirarlo para arriba. Lo que trae como consecuencia esto que se pierde el respeto por la persona, ¿no? Y no se pierde respeto por todo, al perderse la Por todo, institución. sí, ¿no? Por respeto por el ser humano, por la persona, por esta cosa de la modernidad, ¿no? Por respeto no es solamente que te trate bien, te No. trate de usted, No. te deje pasar. Mantener cultura, mantener historia, y no es que querramos traer cosas a la fuerza, porque si ya no es, no es. Ser Porque si no presidente, seguiríamos hablando marcando el teléfono con el disco. ser presidente no te permite estar insultando a todo el mundo. No, Y sin embargo, Sí, el mal uso, igual que el uso del tuteo, ¿no? El mal uso del tuteo. Por ser cool, por ser canchero. Y a veces nos excedemos en esto de... No porque el usted lo que hace es mantener cierto respeto Sí. por el otro. No porque sea más arriba, sino toma más distancia. El tú. a mí me pasa que hoy, si me tratan de usted, ¡ay! Me jode. ¿Ah, sí? Sí, Depende de quién te lo diga. sí, no, por Y supuesto. hay gente que todavía te dice, usted. Sí, sí. Señor, también como esto del colectivo, señor, por favor, siéntese. Sí. No, gracias, pero... Claro, bueno. A la pucha, pues. También es una cuestión de que el otro está educado, la otra que te dice, Por suerte. por suerte hay alguien que te dice, se quiere sentar, y algunos son indiferentes totales. Pero bueno, lo que quiero decir es, entonces todo tiempo pasado fue mejor, No, No. todo el tiempo pasó fue pasado. fue pasado. Y después esto que trae como consecuencia, Porque en todo caso, nosotros hablamos de todo el tiempo pasado. ¿Qué fue? ¿Los 40, los 50? 60. Entonces en el 40 que decía, todo el tiempo pasado fue mejor, y en el 20. No. No. Pero todo esto, como digo, bueno, también se ha modificado la relación de padres con hijos, ¿no? Bueno, es que justamente ese no domingo, a lo mejor solamente para Esos rituales, digamos. esos rituales. Son A lo mejor rituales. quedaron cumpleaños, Claro, quedaron Es que fiestas. no se viven como se vivían de aquella manera. Ni tampoco las fiestas se viven como se vivían No. emocionalmente.
Yo recuerdo que la última Nochebuena, que hace 4 meses, nos juntamos a comer, charlamos, todo bien. Pero 12 cuartos se agotó. Todo lo que está en el entorno de antes, de las estrellitas hasta los regalos, hasta la música de Navidad y la expectativa por esa Nochebuena, ha ido como mermando, no desapareció, pero ha ido mermando y está bien, ¿no? Comemos, Pero no hay charlamos. clima. No hay que. Antes, Pero no le echemos la culpa a la política ni a la economía, ni a la economía, ¿eh? Melanco, porque si no se llegaba todo el tiempo siempre volvemos para atrás. Claro. Una época que no se iban por la calle Florida. Sí. Harrods era una fiesta, Claro. Katy Chávez era una fiesta, la Richmond era una fiesta, los pibes cantando villancicos, gente con bolsas y paquetes por todos lados. Por eso, el estado de ánimo era otro, ya un mes antes ya ibas Sí, poniéndote en clima para ese momento, sí, ¿no? Igual que los carnavales, incluso, pero los carnavales están olvidados, desaparecieron. no en los clubes, Nada, y antes el carnaval era una cosa. y sí, Entonces, que antes era mejor, insisto. es Ok. que ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy que reemplace, o no es necesario que lo ¿Y qué reemplace? necesidad? ¿Qué hay hoy como para decir, che, qué viene esto? por ¿no? eso lo podemos decir nosotros, que lo vivimos. Preguntar a tus hijas de los clubes, del Harrods, No sé, una persona de 40 por ahí vivió. un poco del club, haber ido a bailar. Ni hablar los nietos, chicos de 15, 20 No, bueno, en años. nuestro caso, porque íbamos al club italiano, Sí. mis chicos, los teníamos enfrente de casa, pero los clubes que vos hablás, era cuando hablabas de comunicaciones, Sí, de obras, sí. de los cantantes, tipo Pertrotea, asado, Sí, todos sí. los que iban dando vueltas por los clubes, Sí. las orquestas de Estaban tango. en los clubes. Claro, ¿Y pero entonces hay como ¿Qué hay ahora? una época que ¿Qué hay tenía, ahora? es que yo veo una época que tenía como 100. Porque aquello para mí, no solo no de la cosa política, son muy buenos recuerdos. Ahí está. Ahí está. Muy buenos recuerdos. ¿Y ahora? ¿El presente? Es que yo creo que no podemos comparar ni No decir- sé comparar. ¿Qué es lo bueno de ahora que no sea recuerdo? O lo que vivimos hace un mes atrás. Y eso tendrían que verlo las generaciones que viven eso, que son nuestros hijos o nuestros nietos. Por nosotros éramos chicos y para nosotros era un juego, un festival, todo eso. Yo no sé si nuestros padres no añoraban aquellas navidades que ya no tenían con sus padres. Sí, sí. Bueno, De la melancolía. entonces a lo mejor había algo parecido, pero lo festejaban, lo celebraban y reunían. Hoy vos tenés la misma melancolía, pero no reunís a nadie. Domingo a la tarde, hablo de lo personal. Hora del suicidio, poco más. ¿Cómo? Hora del suicidio. Sí, está lo que se llama el domingo, lo crepuscular del domingo, Sí. como una cosa de Total. mucha gente. No, pero nosotros no todavía. No todavía. Pero yo el domingo estuve tomando una merienda con mi hija y con mi mujer, con la cual también tenemos una buena relación, y no estaban las nietas porque están separados, pero yo le preguntaba por mi nieta de va a cumplir 15, y fulana está en la habitación, pero hace 3 horas que está en la habitación. ¿Qué hace? No sé. Hay una falta de comunicación. Laissez-faire, ¿Eh? laissez-faire. Laissez-faire. Y no, dice, ahora está con las amigas, pero ¿y qué tal? ¿Cómo era? No sé, no puedo decirte mucho. Antes tampoco, pero sí me decían, a mi hermano mayor, anda con tu hermano, pero bueno, a ver qué está haciendo en la calle. Sí. Había una cosa, hoy también están los lazos familiares, pero se ha distendido mucho todo eso. Yo no estoy diciendo que mejor o peor. Estamos viviendo de otra manera. Después habría que analizarlo, pensar si es mejor o peor. ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros esta época? Sí, estamos. ¿Cómo estamos viviendo esta época? Como para ir cerrando. Yo trato de que algunas cosas se puedan, de las cosas que creo que deberían mantenerse, tal vez egoístamente porque a mí me gustaban. Y por eso creo que debe ser, y a lo mejor no es lo lógico, pues no, porque me gusta a mí y tiene que gustar al otro. Pero pienso que
la esencia de ese espíritu familiar no se puede perder. No se puede, No se puede perder. pero se está perdiendo. Sí, pero yo te comentaba también hoy que cuando me operaron del corazón hace poco tiempo, sabes que no estuve por eso y repetimos programas, Sí. ¿se acuerdan? En diciembre. Sí, en noviembre me operaron y en diciembre repetimos programas, Claro. casi los 2 meses. Recuerdo un mensaje que fue el que más me impactó, le comentaba a Juan Carlos hace un rato, que fue el de mi hijo mayor, que quedó, que lo tengo Desafío que se va a poder emocionar. Tengan cuidado. No, Ya está, ya pasó. que decía, cuando me iban el día de la operación, decía, fuerza viejo, que de esta salimos juntos. Casi está a punto de llorar. Está bueno, eso hay que emocionar. Es emocionante. Es amor eso. Y claro, fuerza viejo, que de esta salimos juntos. Claro. Cuando pareciera que en esta generación los hijos no hablan tanto de amor, de cosas así con los padres, ¿no? Es verdad. Eso es lo que estaba. Demostraciones faltan. Que antes estaban representadas por las fiestas, donde nos abrazábamos, Sí, nos besábamos, al menos en esos días. ¿En qué cosa? no, En esos días, en esas épocas, porque estamos hablando de lo emocional estaba más a flor de piel. Hoy está muy atenuado eso. En circunstancias límites, sí, en operaciones, a mí me pasó algo similar, donde aflora, yo estoy viejo, vos estás tranquilo que yo estoy con vos. Claro. Pero si no, lo que se ha disipado un poco es el vínculo emocional familiar, de padres a hijos. sí, ¿Entiendes? sí. Y mira, Cuando te dije, y fulana, le dije a mi hija, por la hija, mi nieta de 15, no sé, está como una amiga. Pero esta, no sé, me ahí voy. quedo como Eso. me quedo como última frase lo que dijiste del vínculo de padres a hijos. Y a lo mejor nos queda como tema. Se perdió. Se tapó. No se perdió. Bueno, Vamos mejor a pensar que se tapó, está tapado por algo, abajo está, ¿qué cosa? El beso de la buena noche. Claro. Nadie se iba a dormir sin darle un beso. El beso de la buena noche, el beso de los buenos días, Los buenos días. o el beso cuando te ibas al colegio, o cuando volvías. Esos son demostraciones de afecto. La demostración. Por más que sean medias programadas. Pero no querés menos por eso. No, pero demostrás menos. Y entonces el otro a lo mejor piensa otra cosa. Y yo dije, estoy hablando de mis nietas, que por ahí los abuelos, las nietas, que yo no soy un abuelo baboso, soy un abuelo bastante sobrio, que las quiero muchísimo. Pero obvio. No, viste que el abuelo en general, yo no soy desesperado. Voy a decir una barbaridad para la gente en general. Si yo estoy en un estado de límite, si tengo que salvar a alguien entre mis hijas y mis nietas, salvo a mis hijas. ¿Escuchaste? Sí. El amor es más directo. ¿No? Sí, lógico. La nieta está allá. Sí. No, porque en general los abuelos y abuelas, sí, pero no, es otro tema ese a desarrollar, ¿no? La abuelita. Pero digo, esta cosa de cierto estado de comunicación. Y tu hija, que no tendría que estar acá, pero está como una amiga. Es No, peor el qué sé yo, Claro. Es peor el qué sé yo. El que sé yo lo dejamos para la próxima, ¿no? ¿Gente quiere saludar? Bueno, antes se saludaba. Hoy también saludamos, aunque sea forzado, no con ustedes, pero bueno, a veces nos saludo forzado en un colectivo, en un colegio, en una casa. Acá no es forzado, acá es gracias por estar, gracias por acompañarnos y acompañarnos, y será hasta el viernes próximo. Que tengan buena semana. Chao. Así es, gente. No hay nada más que agregar a esto. Ustedes escuchando esto, bueno, seguramente lo piensan en su propia familia, saber cómo es que funciona esto que estamos hablando. Claro. Así que hasta el martes. Hasta el viernes. Hasta el... Hoy es martes. Hoy es martes. ¿Ven? Que el hombre se mareó con él. Mire, lo que le dijo el hijo en momentos críticos de operación, está turbado emocionalmente y está como Así es. perro en chabucho.
simplemente hasta el próximo programa, Claro, eso. cuando sea. Ahí Chao. está. Chao. Ahora nosotros, con la conducción de Alberto Cerúsico, Jorge Bonín y Juan Carlos Fernández. Ahora nosotros, el programa más premiado del streaming en el mundo de la habla hispana, desde Buenos Aires para todo el mundo, desde Barcelona para toda Europa, RCR Metro Barcelona y FM 107.3. Operación, postproducción y edición, Javier Emanuel Bonín. Locución, Eladia Fernández. Ahora nosotros.